Imagina una situación límite. Estamos en pleno apogeo de la Guerra Fría. Es el año 1985. En los hangares más restringidos y secretos de la NASA, se prepara una misión que está destinada a cambiar para siempre el equilibrio de poder en el hemisferio occidental. Pero contrariamente a lo que dictaría la lógica de la época, el foco de atención no está puesto en los generales estadounidenses de alto rango, ni en los esquivos espías de la Unión Soviética. En ese momento, todas las miradas, todos los instrumentos de precisión y toda la atención de la comunidad científica internacional están fijos en dos gigantescos cilindros plateados, construidos con aleaciones de ultrarresistencia, en cuyos costados brilla con un orgullo desafiante una sola palabra: México. En una era donde las potencias mundiales se dedicaban a medir sus músculos políticos y nucleares, una nación latinoamericana estaba a punto de ejecutar un salto tecnológico tan audaz que obligó a los ingenieros de élite en Houston a reescribir, a toda prisa, sus protocolos de seguridad más estrictos. Esta era la génesis del programa Morelos, un proyecto de dimensiones titánicas para la creación de los primeros satélites nacionales que se convertirían en los verdaderos ojos y oídos de todo un continente desde el vacío absoluto del espacio. No estábamos ante una simple transacción comercial de equipo extranjero. Estábamos presenciando un intento audaz y calculado por romper, de una vez por todas, el monopolio que las grandes potencias ejercían sobre la información y las telecomunicaciones globales. Solemos cometer el error de pensar que México, en la década de los 80, era únicamente una nación sumida en una profunda crisis económica. Pero la verdad que yace oculta en los polvorientos archivos de las agencias espaciales cuenta una historia radicalmente distinta. Mientras en la superficie terrestre rugían las tormentas de la inestabilidad financiera, en las capas más altas de la atmósfera y más allá, los ingenieros mexicanos estaban construyendo una auténtica fortaleza digital, una infraestructura capaz de resistir incluso un escenario de apocalipsis terrestre. Hoy, en este video, vamos a desenterrar los detalles que durante décadas permanecieron bajo la sombra del anonimato. Vamos a diseccionar pieza por pieza, tornillo por tornillo, el sistema Morelos, un prodigio tecnológico que predijo la llegada del Internet moderno y de la televisión satelital directa mucho antes de que estos conceptos fueran siquiera una idea en la mente del consumidor masivo. ¿Qué era lo que realmente buscaban los especialistas estadounidenses en los planos secretos de estos aparatos? ¿Por qué el lanzamiento exitoso de un satélite mexicano se convirtió en la condición sine qua non para la supervivencia de toda una nación tras el terremoto más devastador de su historia? ¿Y de qué manera un ingeniero civil de la Ciudad de México terminó compartiendo la cabina del transbordador Atlantis, convirtiéndose en el garante vivo del éxito de esta misión orbital? Prepárate, porque la saga del Morelos no es una simple crónica de lanzamientos espaciales. Es un thriller de alta tensión sobre la soberanía nacional, la traición tecnológica y el triunfo del intelecto humano sobre el abismo del vacío. Si estás listo para descubrir cómo México estuvo a punto de convertirse en la potencia espacial dominante de la región, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana de notificaciones. Estamos iniciando la cuenta regresiva definitiva. Bienvenidos a la era de los titanes Morelos. Dato 1. La plataforma HS-376. La jaula de oro del genio mexicano. Cuando en 1982 el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tomó la determinación de ordenar el desarrollo de un sistema satelital de propiedad absoluta, el mundo desarrollado esbozó una sonrisa de escepticismo. Pero esa sonrisa se transformó rápidamente en una mueca de asombro y preocupación para los competidores internacionales cuando los ingenieros mexicanos presentaron sus requerimientos técnicos ante la Hughes Aircraft Company. No querían un satélite estándar de catálogo, querían el Morelos, un aparato basado en la prestigiosa plataforma HS-376, pero modificado de una forma tan radical que nadie se había atrevido a proponer antes.
La característica técnica más impresionante radicaba en su sistema de estabilización giroscópica de doble rotación. Imagina un volante de inercia masivo, una estructura de más de 1 tonelada de peso, girando en la vacuidad del espacio a una velocidad constante de 50 revoluciones por minuto. Mientras la carcasa exterior del satélite, recubierta por miles de celdas solares de silicio de ultrapureza, giraba frenéticamente para mantener el equilibrio termodinámico y recolectar energía, la sección interna, donde se encontraban las antenas y los transpondedores, permanecía en un estado de quietud absoluta, anclada visualmente al territorio mexicano con una precisión quirúrgica. Era una danza de física pura. La rotación exterior generaba una fuerza centrífuga que mantenía el combustible de hidracina pegado a las válvulas, permitiendo maniobras orbitales perfectas, mientras que cojinetes de diseño especial y suspensiones magnéticas garantizaban que las señales no sufrieran ni la más mínima distorsión por vibración. Los técnicos de la NASA supervisaron personalmente cada punto de anclaje, conscientes de que si una masa de ese calibre se descontrolaba al salir de la bodega del transbordador, se transformaría en un proyectil cinético capaz de pulverizar una nave de miles de millones de dólares en milisegundos. Dato 2. La batalla por las frecuencias. El secreto de la arquitectura híbrida. A principios de los años 80, las comunicaciones espaciales estaban rígidamente divididas entre las naciones ricas y las pobres. La mayoría de los países en desarrollo se conformaban con la banda C, una frecuencia robusta, sí, pero que requería antenas receptoras masivas, del tamaño de una habitación pequeña. Sin embargo, México exigió lo que en ese momento se consideraba una imposibilidad técnica para un satélite regional: un sistema híbrido que integrara simultáneamente las bandas C y Q. ¿Cuál era el objetivo detrás de esta demanda tan audaz? Crear la primera red de Direct to Home, DTH, del mundo, incluso antes de que el término fuera acuñado por las agencias de marketing globales. Esto significaba que la señal del Morelos podía ser captada por una antena minúscula en el pueblo más recóndito de la Sierra de Oaxaca o en lo profundo de la selva de Yucatán. El desafío técnico era monumental. Los transmisores de la banda Q generaban una cantidad de calor residual tan inmensa que en el vacío del espacio no había forma convencional de disiparlo. Los ingenieros mexicanos, trabajando codo a codo con los físicos de Hughes, desarrollaron un sistema único de radiadores térmicos fabricados con materiales compuestos que literalmente escupían el exceso de energía térmica hacia el espacio profundo, evitando que la electrónica sensible se derritiera bajo su propio poder. Fue una solución de ingeniería al límite de lo físicamente posible. Además, los filtros de frecuencia instalados en el Morelos poseían una selectividad tan extrema que eran capaces de procesar y separar miles de conversaciones telefónicas simultáneas y señales de vídeo de alta definición sin que existiera un solo cruce de datos o ruido electromagnético. En 1985, este cilindro de metal flotante sustituía, con una eficacia aterradora, a decenas de miles de kilómetros de cable de cobre que, debido a la accidentada orografía mexicana, eran imposibles de instalar por tierra. Fue, sin lugar a dudas, la primera gran victoria de la tecnología inalámbrica sobre la geografía nacional. Dato 3. Capacitación ultrasecreta y el desembarco tecnológico. Existe una narrativa falsa que sugiere que México simplemente firmó un cheque millonario y se sentó a esperar que le entregaran las llaves de sus satélites. Nada más alejado de la realidad. Una de las cláusulas más críticas y menos discutidas del contrato fue un programa de capacitación técnica sin precedentes en la historia aeroespacial. Un contingente de las mentes más brillantes de la ingeniería mexicana fue enviado a El Segundo, California, para infiltrarse de manera legal pero profunda en los laboratorios de Hughes. No fueron en calidad de observadores. Fueron como participantes activos en la creación de su propia soberanía. Estos hombres y mujeres estuvieron presentes en la soldadura de cada microchip, en la programación línea por línea de los algoritmos de telemetría escritos en lenguaje ensamblador que gobernaban la computadora de a bordo. Aprendieron la matemática oscura de la mecánica orbital,
los cálculos de microimpulsos necesarios para mantener el aparato en el cinturón de Clark, a una altitud donde la gravedad y la fuerza centrífuga se anulan mutuamente. Cuando las agencias de inteligencia estadounidenses comenzaron a cuestionar por qué ciudadanos extranjeros tenían acceso a tecnologías de doble uso, que bien podrían emplearse para guiar misiles balísticos, ya era demasiado tarde. Los mexicanos ya habían masterizado el conocimiento para controlar objetos en el espacio profundo. Esto permitió que México construyera y operara sus propios centros de control satelital, como los de Iztapalapa y Hermosillo, sin depender de estaciones extranjeras. La soberanía no residía solo en el aparato que frotaba sobre sus cabezas, sino en el código fuente y en la capacidad técnica de los operadores nacionales para enviar comandos cifrados a 36.000 kilómetros de distancia. Este grupo de ingenieros se convertiría, años después, en la columna vertebral de todas las ambiciones espaciales del país, demostrando que México no solo sabía usar la tecnología, sino que sabía cómo dominarla desde sus cimientos más elementales. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el lanzamiento del satélite Morelos no fue simplemente una cuestión de prestigio gubernamental o un adorno en el currículum de la Secretaría de Comunicaciones, sino que fue la única y última esperanza de México para salvarse de un colapso nacional absoluto? Imagina esta imagen grabada en la memoria colectiva. Es el 19 de septiembre de 1985, una mañana que dividió para siempre la historia del país en un antes y un después. La Ciudad de México, una de las metrópolis más grandes y vibrantes del planeta, quedó reducida a ruinas humeantes por un terremoto monstruoso de magnitud 8.1. En un solo parpadeo de la Tierra, las líneas telefónicas se convirtieron en chatarra inútil. Las torres de microondas colapsaron como castillos de naipes y la comunicación gubernamental simplemente dejó de existir. El país quedó paralizado, mudo y totalmente desconectado del mundo exterior. En ese instante crítico, los ingenieros en los centros de control secretos comprendieron una verdad aterradora. Si el Morelos 1, lanzado apenas unos meses antes, fallaba, o si su gemelo, el Morelos 2, no era puesto en órbita de inmediato, México se hundiría en una edad media digital por décadas, perdiendo toda capacidad de coordinar rescates y ayuda internacional. Sin embargo, existía otro secreto que la NASA y el gobierno mexicano se esforzaban por no airear en aquellos días de caos. A bordo del transbordador, junto con el satélite, viajaba algo capaz de reescribir los libros de biología y física, y el proceso de lanzamiento ocultaba un riesgo del que ni siquiera muchos miembros de la tripulación eran conscientes. ¿Por qué los servicios de inteligencia estadounidenses vigilaban tan de cerca cada paso del astronauta mexicano en la órbita? ¿Y qué fallo oculto en el mecanismo de despliegue del Atlantis estuvo a punto de transformar el triunfo nacional en la mayor catástrofe espacial de la historia de Latinoamérica? Quédate hasta el final de este video, porque en el bloque de cierre revelaremos la verdad impactante sobre quién dio realmente la orden de desmantelar este programa cuando el Morelos estaba en la cima de su eficiencia tecnológica. Pero ahora, ajústate el cinturón. Nos adentramos en el rugido de los motores del transbordador y en el silencio atronador del amanecer orbital, donde se decidió el destino de millones de personas. Dato 4. El Atlantis contra las leyes de la física. Danza en el abismo. 27 de noviembre de 1985. El cosmódromo de Cabo Cañaveral retumba bajo el rugido de los cohetes de combustible sólido. La misión STS-61B a bordo del transbordador Atlantis lleva en su vientre al Morelos 2, un gigante cilíndrico de aluminio aeronáutico y compuestos avanzados que pesa más de 1.100 kilogramos. No era una carga cualquiera, era el objeto dinámico más complejo que se le había confiado jamás a la bodega de un transbordador. La dificultad técnica radicaba en su sistema de despliegue único. Verás, los satélites de la serie Hughes 376 no solo se empujaban al espacio. Para obtener estabilidad en el vacío, debían girar sobre sí mismos. Imagina un trompo gigante que debe ser acelerado a 50 revoluciones por minuto dentro de la propia nave antes de ser disparado hacia la nada. Los ingenieros de la NASA y los especialistas mexicanos de la SST
Pasaron miles de horas calculando vectores de fuerza. Cualquier error microscópico en el mecanismo de eyección por resorte habría provocado que el satélite en rotación, con su masa de 1 tonelada, golpeara el borde de la bodega de Carda. Esto habría significado la destrucción instantánea del Atlantis y la muerte de todos los astronautas. Cuando el Morelos II finalmente abandonó el transbordador, encendió sus propios motores de perigeo de combustible sólido. Fue un momento crítico. La transición de la órbita baja a la altura geoestacionaria de 36.000 kilómetros. La temperatura en las toberas alcanzó los 2.800 grados Celsius, mientras que el cuerpo del aparato experimentaba el frío absoluto de la sombra terrestre. Los materiales, diseñados específicamente por pedido de México, resistieron este choque térmico brutal. En ese instante, México se convirtió de facto en una superpotencia espacial regional, poseyendo una constelación capaz de ignorar cualquier catástrofe en la superficie del planeta. Fue la victoria de la matemática pura sobre el caos. Dato 5. Rodolfo Neri Vela, el ingeniero que hackeó el sistema de la NASA. Muchos ciudadanos todavía creen erróneamente que el doctor Rodolfo Neri Vela fue solo un invitado o un turista espacial que viajó por puntos políticos. Pero la realidad técnica es mucho más cruda. Neri Vela era un especialista de alto nivel en campos electromagnéticos y sistemas de comunicación. Su presencia a bordo del Atlantis no fue una petición amable, sino un ultimátum del gobierno mexicano. México no confiaba al 100% en la automatización de la NASA y exigía que un ingeniero nacional supervisara personalmente la activación de los sistemas del Morelos. Estando en microgravedad, Neri Vela realizó una serie de experimentos complejísimos. Uno de los más vitales fue el estudio de los procesos electroquímicos en ausencia de gravedad, datos que luego sirvieron de base para crear baterías más eficientes para futuros satélites. Pero los medios internacionales solo recordaron el experimento con las tortillas mexicanas. Pocos entienden que no fue un capricho gastronómico, sino una prueba de seguridad crítica. ¿Cómo se comporta la estructura porosa de un alimento en un espacio cerrado con atmósfera artificial? Cualquier migaja en gravedad cero es un cortocircuito potencial en la computadora de navegación del transbordador. Rodolfo demostró que las tradiciones mexicanas podían coexistir con la alta tecnología. Pero tras bambalinas, su trabajo principal era la calibración de las antenas de fase del Morelos directamente desde el Atlantis, usando un analizador de espectro portátil. Él fue la interfaz viva entre las estaciones terrestres en México y el satélite que se alejaba hacia el infinito, asegurando una precisión de joyería en la posición final del aparato. Dato 6. El satélite como arca de Noé digital. Lecciones de supervivencia. Cuando el 19 de septiembre de 1985 la Tierra bajo la Ciudad de México se estremeció, la infraestructura cableada tradicional dejó de existir. En ese momento el Morelos I, que ya estaba en su punto operativo en la longitud 113.5 grados oeste, se convirtió en el único hilo conductor para toda una nación. Fue el triunfo de la visión a largo plazo mexicana. Mientras otros países invertían en cobre y repetidores terrestres, México invirtió en el éter celestial. Las terminales satelitales, que antes del terremoto muchos políticos calificaban como un gasto inútil de pesos, se convirtieron de la noche a la mañana en los objetos más valiosos de la República. A través del Morelos se coordinaron los vuelos de los helicópteros de rescate, se transmitieron listas de sobrevivientes de los hospitales colapsados y se recibieron las señales de ayuda internacional. Los ingenieros en los centros de control de Iztapalapa trabajaron 72 horas sin dormir, manteniendo el satélite en una ventana de recepción estrechísima para asegurar el flujo ininterrumpido de datos. Fue entonces cuando el mundo se dio cuenta. El Morelos no era solo un trozo de hierro en el espacio, era el garante de la supervivencia nacional. El satélite demostró que la tecnología espacial en manos de una nación en desarrollo puede anular las consecuencias de catástrofes que antes se consideraban fatales. La resiliencia del sistema y su capacidad de reconfiguración
permitieron al gobierno mantener el control en las horas más oscuras de la historia moderna de México. Fue un examen que la ingeniería mexicana aprobó con excelencia ante los ojos de todo el planeta. Dato 7. Duelo tecnológico por las posiciones orbitales. Poco se sabe, pero el lanzamiento del Morelos provocó una auténtica guerra de las galaxias en el campo jurídico y técnico. Las posiciones orbitales son el recurso más escaso del espacio. México reclamaba puntos estratégicos sobre el Ecuador que permitían cubrir no solo su territorio, sino gran parte de Estados Unidos y Latinoamérica. Esto generó una resistencia feroz de corporaciones poderosas y estados vecinos que intentaban apartar esas frecuencias para sí mismos. Los ingenieros mexicanos tuvieron que diseñar un esquema único de reutilización de frecuencias que permitía al Morelos operar en un espectro saturado sin causar interferencias y, lo más importante, sin permitir que otros bloquearan la señal mexicana. La solución técnica consistió en el uso de filtros de polarización innovadores en las antenas del satélite. Esto permitía usar la misma frecuencia 2 veces, separando las señales por su plano de propagación. Era una solución al nivel de los mejores laboratorios del mundo. Además, el sistema de energía del Morelos era una obra maestra. Estaba equipado con una falda solar extensible de fotocélulas ultradelgadas. Al salir a órbita, el aparato literalmente crecía en tamaño, desplegando paneles adicionales para alimentar los potentes transmisores de la banda Q. Esta mecánica, operando en temperaturas extremas y radiación ultravioleta severa, era el orgullo del proyecto. Si un solo servomotor se hubiera atascado, el satélite habría muerto. Pero el ensamblaje y el control de calidad mexicano no dejaron margen al error. El Morelos se convirtió en el símbolo de que México no solo copiaba ideas, sino que dictaba sus propias reglas en el espacio. Hemos llegado a la pregunta crucial, la que seguramente te ha estado rondando la cabeza desde el inicio. Si en los años 80 México poseía una tecnología que obligaba a los ingenieros de la NASA y de Hughes Aircraft a mirarnos con un respeto genuino, si teníamos nuestros propios satélites de vanguardia, centros de control autónomos y nuestro propio astronauta en misiones críticas. Entonces, ¿dónde está todo eso hoy? ¿Por qué no vemos lanzamientos de cohetes pesados desde las costas de Veracruz o desde los desiertos de Sonora? ¿A dónde fueron a parar esos planos, esas ambiciones y, lo más importante, las mentes brillantes que crearon el sistema Morelos? Ahora vamos a descorrer el velo sobre cómo uno de los proyectos espaciales más prometedores en la historia de la humanidad fue sacrificado en el altar de los juegos políticos y los capitales privados. Esta es una historia sobre cómo el patrimonio nacional se convirtió en mercancía y cómo la soberanía tecnológica fue canjeada por beneficios económicos a corto plazo. Pero no te desesperes, porque las cenizas del Morelos aún guardan chispas que hoy están comenzando a encender algo completamente nuevo. Quédate hasta el segundo final, porque el cierre de esta historia cambiará por completo tu perspectiva sobre lo que significa ser una nación con destino cósmico. Dato 8. La evolución hacia solidaridad, la cumbre que se convirtió en el borde del abismo. El éxito rotundo del sistema Morelos fue tan abrumador que a principios de los años 90, México dio el siguiente paso lógico y audaz: el desarrollo de los satélites de la serie Solidaridad, Solidaridad 1 y 2. Estos no eran simples actualizaciones, eran aparatos de una generación completamente nueva, construidos sobre la plataforma HS-601, mucho más potente y masiva que la anterior. Si el Morelos fue un avance, el Solidaridad fue un triunfo absoluto de la ingeniería aplicada. Estos satélites poseían una capacidad única que los puso en el radar de las potencias mundiales. Fueron los primeros en toda Latinoamérica en utilizar la banda L para comunicaciones satelitales móviles. Esto significa que los ingenieros mexicanos predijeron la era de los teléfonos móviles y los rastreadores satelitales mucho antes de que estos dispositivos estuvieran disponibles para el consumidor común. La arquitectura técnica del Solidaridad era una obra maestra.
Sus antenas tenían diagramas de radiación variables que permitían redistribuir la potencia de la señal en tiempo real, adaptándose a las necesidades del tráfico de datos de forma inteligente. Era, literalmente, una red neuronal en el espacio. Además, estos satélites portaban transpondedores secretos en la banda X, dedicados exclusivamente a la seguridad nacional y a las Fuerzas Armadas. México había creado un sistema cerrado y blindado que no dependía de ninguna otra nación para su defensa. Pero fue precisamente esta eficiencia increíble lo que convirtió al programa en un blanco. Era demasiado poderoso, demasiado independiente, demasiado nuestro. Los jugadores globales del mercado de las telecomunicaciones comprendieron que el control mexicano sobre esas posiciones orbitales era una barrera infranqueable para su propia expansión. Dato 9. La gran privatización de 1997. La venta de las llaves del cielo. La tragedia del programa Morelos y sus sucesores no comenzó en el vacío del espacio, sino en el silencio de los despachos oficiales. En 1997, bajo una política de apertura radical, se tomó la decisión de privatizar la empresa estatal Satnex. Fue un golpe devastador para la comunidad científica y técnica del país. Lo que se había construido durante décadas con los impuestos de los mexicanos, lo que había sido el símbolo de supervivencia tras el terremoto del 85, fue puesto en subasta al mejor postor. La empresa fue adquirida por inversores privados y desde ese instante las prioridades cambiaron de forma dramática y dolorosa. En lugar de apostar por el desarrollo tecnológico a largo plazo y la inversión en ciencia nacional, el enfoque se desplazó exclusivamente hacia la rentabilidad inmediata. Las posiciones orbitales estratégicas, que los diplomáticos e ingenieros mexicanos habían defendido con garras y dientes ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, se convirtieron en activos para ser revendidos al mejor postor. Los centros de control de Iztapalapa y Hermosillo, donde antes se diseñaban algoritmos de estabilización de vanguardia, se transformaron gradualmente en simples estaciones de servicio para equipo extranjero. Fue una fuga de cerebros de proporciones planetarias. Los mejores especialistas, aquellos que se formaron en los laboratorios más avanzados de California y trabajaron codo a codo con Neri Vela, se encontraron con que el nuevo esquema de negocio no tenía lugar para su genio. Muchos de ellos terminaron trabajando para Boeing, Lockheed Martin o la propia NASA, construyendo el futuro de otros países porque en su propia patria su sueño espacial fue declarado no rentable. Dato 10. Un legado en el código. Cómo el Morelos vive en SpaceX y en las redes modernas. Sin embargo, destruir una idea es mucho más difícil que cerrar un ministerio o privatizar una empresa. Las soluciones tecnológicas que se probaron y perfeccionaron en el sistema Morelos no han desaparecido. Los principios de comunicación híbrida, la integración de bandas C y Q, que México implementó de manera pionera, son hoy el estándar de oro para los proveedores globales, incluyendo a Starlink de Elon Musk. La experiencia acumulada por los ingenieros mexicanos en la gestión de constelaciones bajo condiciones geográficas extremas vive hoy en los algoritmos de enrutamiento de datos que usamos todos los días. Más aún, fue gracias a los cimientos de hierro del Morelos que en 2010 se logró fundar la Agencia Espacial Mexicana, AEM, que hoy lucha por recuperar el terreno perdido. Los satélites modernos de la serie MEXSAT, como el Morelos 3 y el Bicentenario, son descendientes directos de aquellos primeros cilindros plateados de los años 80. Aunque hoy se lancen en cohetes extranjeros, su corazón técnico y su misión de soberanía siguen siendo los mismos: conectar lo desconectable. La historia del Morelos nos enseña que el genio de una nación es imposible de suprimir por completo. Cada vez que un mexicano usa Internet satelital en una comunidad remota, en esa señal viaja una parte del trabajo de aquellos pioneros de 1985. No es solo una historia de hierro y silicio en el espacio. Es la historia de la voluntad inquebrantable de un pueblo que un día decidió que su lugar estaba entre las estrellas y que, sin duda alguna, volverá a reclamar ese lugar usando las lecciones del pasado como combustible para los motores del mañana.
Conclusión. ¿Por qué esto es vital para nosotros hoy? Hemos diseccionado la historia del Morelos hasta su último tornillo. Hemos visto el ascenso meteórico de la ingeniería nacional, su triunfo en los momentos de mayor oscuridad nacional y su posterior entrega en las sombras de la burocracia. Pero la conclusión principal es inamovible. México siempre ha sido capaz de mucho más de lo que nos han querido hacer creer. Tenemos el talento, tenemos la historia y tenemos un código tecnológico grabado en nuestro ADN. El proyecto Morelos no murió. Está esperando su momento en los archivos, en la memoria de los veteranos de la industria y en los ojos de los jóvenes estudiantes de ingeniería que hoy construyen nanosatélites en las aulas de la UNAM y el Politécnico. Si esta historia sobre la grandeza espacial de México, perdida y en proceso de recuperación, te ha conmovido tanto como a mí, si sientes orgullo por lo que nuestros compatriotas lograron en la órbita terrestre, no olvides darle un like a este vídeo. Compártelo con tus amigos y familiares para que la verdad sobre el sistema Morelos deje de ser un secreto. Suscríbete al canal porque tenemos preparadas muchas más investigaciones sobre tecnologías olvidadas y páginas ocultas de nuestra historia. ¿Crees que México podrá volver a ser una potencia espacial líder sin ayuda externa? Déjame tu opinión en los comentarios. Los leo todos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerda, el cielo no es el límite, es solo el principio. Nos vemos en el próximo vídeo.